programa 100 para esta tertulia de los miércoles con Robert Martínez, astrólogo formado en ciencias políticas, terapeuta, autor e integrante, co-creador, entendemos, de la Escuela de Astrología Cosmograma. Sin más, bienvenido Robert por quinta vez a Planetas en la Cabeza 5. ¿Cómo estás, Robert? Pues muy bien, muchas gracias por esta presentación tan exhaustiva y también el honor de poder estar aquí en ese centenario de este ciclo de tertulias. Así que vamos, yo encantado de tener tantos galones a esas alturas de la temporada. Por favor, un honor. Bueno, ¿qué decir de Nora Belmont, que también tiene su recorrido como astróloga, como multiterapeuta, como investigadora? Y acá también, y aprovechando las galas de esta tertulia 100, hacer un pequeño comentario, ¿por qué no?, psicológico humano importante que tiene que ver con Nora. Pasa lo siguiente, a veces cierta persona que pueden llamarse maestro, terapeuta, instructores, educadores, yo me permito hacerlo, más o menos creo que tengo donde sentarme, llega un punto donde dicen, o mejor dicho, ni siquiera piensan en eso. De hecho pasa lo siguiente con muchas de estas personas, pierden completamente la noción y la necesidad de seguir manteniendo cierto registro propio, porque se cree que llegaron a algún lado. Y lo peor que pueden hacer es eso. Por eso es que se da, ¿por qué no decirlo?, la paradoja de que mucha gente realmente capacitada, no vamos a negar las dotes, como maestro, como instructor, como líder espiritual y como lo que fuere, al mismo tiempo tienen la personalidad dividida y tienen una chifladura y un trastorno del ego y una cantidad de delirios, saludos Gabriel, no sé por qué me salió eso, que no se puede creer. Y el detalle es muy simple. No importa dónde uno llegue o crea haber llegado. Nuevamente, en mi caso, me llamo educador integral y tengo cómo fundamentarlo y tengo creado un método de conocimiento propio, pero nunca perder registro propio. ¿Cómo se hace esto? De dos maneras, con algunas técnicas internas que no permitimos sugerir, por ejemplo, escritura terapéutica, escritura de los sueños, con algunas claves de interpretación. A mí me gusta hablar de una noción que es la de terapeuta interno, o registro propio con algunas técnicas internas. Y por el lado externo, nunca dejar de tener algún apoyo terapéutico del tipo que fuere, tampoco de sanación energética, tampoco de sanación espiritual, porque si no, uno termina muy maestro, pero muy chiflado, y es una categoría que sobra, y la verdad que está muy mal que sea así, porque si algo que hace falta son maestros, y si algo que también hace falta es que no estén mal de la cabeza. Entonces, el que es maestrito nunca pierde registro propio, hacia adentro y hacia afuera. En mi caso, Nora es uno de los apoyos externos que tengo en materia de terapia, al menos durante este año, para mantener siempre mi registro propio, y al mismo tiempo está Lorena, la sanación espiritual, y otra persona, y tengo mi tarotista evolutivo. Entonces, nunca pierdan registro propio, y bienvenida entonces Nora, agregando que es alguien que hace de sostén a mi registro propio en estos días. Pero bueno, en definitiva, Nora Belmont, astróloga y terapeuta por nombre propio. Bienvenida, Nora, al escenario. Hola, Carlos. Muchas gracias por invitarme hoy. Felicitaciones por los 100 programas. Y bueno, un honor estar acá con Robert también para escucharlo y para poder preguntarle directamente algunas cosas y compartir con todos, ¿no?, este encuentro, esta fiesta de los 100 programas. Así que muchas gracias. Bueno, ya está el trío magnífico aquí. A ver, Robert, bueno, remitiéndonos a Planetas en la Cabeza 4, donde estuvo Luis de anfitrión, entró Yolanda, ahí en un momento yo sentía que alguno de estos a Robert le quiere hacer juicio demanda por optimismo. Digamos, cursaba mayo y al contrario de lo que dice mucha gente, que no necesariamente astrólogo, algunos analistas de la realidad, algunos bastante lúcidos, después del verano no va a quedar nadie vivo. Robert decía, no, las cosas no dan para eso. Entonces, Robert, te escuchamos en cuanto a comparar lo que se está viendo ahora con lo que recuerdes haber dicho en mayo, tenido totalmente optimismo. ¿Sí? Es una pregunta ahora. Sí, o sea, justamente te escucho en relación a lo que quieras decir sobre lo que ves ahora y lo que decías en mayo que iba a pasar para el fin del verano europeo. Perfecto, sí. A ver, lo que se anticipaba con la cuadratura de Urano con Saturno
es un incremento en las restricciones. De hecho, se están insinuando, por lo menos me remito aquí a España, que es el caso que conozco más, y las restricciones están pasando al lado energético, ¿no? Aparentemente las últimas noticias van en la dirección de poner limitaciones al gasto eléctrico, de que solo puedas encender la calefacción unas determinadas horas o el aire acondicionado, de poner limitaciones a los escaparates nocturnos, o sea, ha mutado del tema pandémico y limitaciones territoriales a un tema energético. Realmente la estructura fractal es la misma. O sea, volvemos otra vez a lo mismo. Para seguir un supuesto bien común hay que restringirse y reprimirse alguna serie de libertades. O sea, sigue siendo la misma ecuación de Saturno con Urano. Lo que pasa es que dijimos que esta sería más light que la que tuvimos en diciembre del año pasado cuando pusieron el pasaporte del demonio aquí en España. ¿Por qué? Porque la cuadratura que se está dando primero con los planetas retrógrados y en segundo lugar no será exacta, con lo cual nunca puede ser al mismo nivel. Además, al haber cambiado de decanato, ya no puede ser exactamente el mismo bloque temático. Y además es el último paso que se da de ese aspecto tenso. Una vez que se acabe, ya no viene ningún aspecto tenso de planetas lentos hasta dentro de bastantes años, excluyendo un Júpiter-Plutón que dura un suspiro. O sea, no hay nada lo suficientemente catastrófico como para augurar una super macrocrisis global. Claro que, como siempre, habrá crisis locales, inflaciones, problemas económicos, políticos, pero cualquiera que haya hecho más o menos los deberes no debería estar para nada preocupado por lo que está por venir. Otra cosa es el que ha estado viviendo de espaldas a la realidad durante todo este tiempo, que no se ha preocupado por ser lo más autosuficiente posible. Ese puede ser que tenga algunos problemas colaterales, pero cualquier persona que haya prevenido mínimamente no debería tener ningún problema frente a lo que está por venir, porque no es nada en comparación a lo que ya hemos pasado. O sea, es muchísimo más liviano. Sí, Robert, algo que a mí siempre me interesó, que es, como estamos en un mundo básicamente de dobles intenciones y de una hipocresía y un cinismo que realmente supera a veces al mejor de los autores de teatro, es justamente en un mapa astrológico esto de las dobles intenciones en relación a lo que está pasando y a lo que no llegó a pasar. Digamos, no llegó a pasar porque le salió mal. ¿Por qué ahora la segunda pandemia, o la tercera o la quinta, ese problema energético, y no es la que daba la impresión que iba a ser, que era la climática? Digamos, ¿cómo se lee todo esto? La energética va con el trasfondo de la climática. Es decir, si ahora mismo se supone que hay problemas energéticos, es para cuidar el medio ambiente. O sea, que hace 2 años el medio ambiente daba igual, pero ahora es fundamental. O sea, es decir, que el cambio de narrativa está hecho y, de hecho, las restricciones vienen de acuerdo al cambio climático. Es decir, es que si no nos vamos a cargar el planeta. O sea, de repente ha venido un susto sobrevenido porque aparentemente estamos agotando los recursos del planeta, ya no existen recursos renovables, ya eso de las energías renovables como que ha pasado a otra vida, ahora solo tenemos recursos finitos y, por supuesto, la mejor manera de que consumamos menos es ponernos limitaciones o subirnos los precios. O sea, que es absolutamente una manipulación grosera y de manual. Entonces, yo creo que sí que la narrativa ha cambiado hacia el cambio climático. Lo que pasa es que eso nos afecta de una manera directa a través de lo energético, porque si no, por mucho que diga, bueno, estamos bajando el planeta, bueno, pues a mí me importa. Ah, bueno, pero como es culpa tuya, pues ahora tienes que consumir menos o pagar más por lo mismo. Digo, vale, pues entonces ahora ya están consiguiendo crear ese problema reacción-solución. El problema climático. La reacción, bueno, la solución, mejor dicho, es que vosotros tenéis que pagar más o tenéis que restringir más vuestro consumo, con lo cual depender todavía más del sistema, ser más pobres, ser menos autosuficientes, más dependientes. Bueno, lo mismo que con la pandemia. Si es que el objetivo es el mismo, solo que nos van acorralando o pretenden acorralarnos desde diferentes lugares. Lo que pasa es que cada vez tienen menos fuerza para instalar ese discurso. Primero porque esto cala menos en lo colectivo. Es más complicado entender, yo me estoy cargando el planeta, yo que no tengo ni coche me estoy cargando el planeta, o por hacer lo mismo que hacía hace 5 años, ahora de repente está fatal que ponga la calefacción o ponga el aire acondicionado. Digo, no sé por qué el sistema que nos vende aire acondicionados en todas partes, no vas a cualquier edificio del sistema, está el aire acondicionado o la calefacción a tope durante todo el año. O sea, ¿a qué viene ahora ese interés tan sobrevenido por cuidar el planeta? En el Congreso de los Diputados, por ejemplo, no ponen el aire acondicionado, no están en verano todos con traje y corbata. Digo, ¿por qué no van, por ejemplo, en manga corta? Diciendo, oye, hace calor, pues deja las ventanas abiertas y ya está.
No estábamos hace unos meses con las ventanas abiertas en invierno porque se supone que había un bicho volador que nos mataba a todos. O sea, el discurso ha cambiado tan rápido, de una forma tan abrupta y tan estúpida, que salvo los más estúpidos y más borregos que seguirán creyendo en esto, el resto dices, a ver, hombre, es que por lo menos con la pandemia había una puesta en escena, había un despliegue técnico y presupuestario para intentar que pareciera real, pero esto es una cutrada, esto es una chapuza. Y Nora, estamos viviendo lo que tu visión de los planetas ahí demostraba desde principio de año, desde mitad de año, desde mayo. Yo trato de encontrar como buena libriana el otro lado, ¿no? El lado, digamos, integrador de esta situación, y creo que, como dice Robert, tiene que haber un equilibrio entre el discurso y el hacer, básicamente, como dicen, hace calor, manga corta, abrí la ventana, ¿no? Pero también hay una conciencia que es quizás lo que no espere los que, digamos, orquestan estas situaciones, que es una conciencia de los recursos, que sí hay recursos como la energía solar y como todo ese tipo de cosas, que son, en España, que tiene paneles solares paga un impuesto encima, si le sobra la energía la tiene que entregar, o sea, es el país que más sol tiene en toda Europa, y te castigan si tenés paneles solares. Entonces, todo eso, gracias a Dios, se va a ir viniendo abajo, y en todo caso, que tenga que apagar una marquesina por la noche, me está hablando de que van a tener que ahorrar y optimizar los recursos que sí hay, ¿no? Entonces, siempre hay una cuestión, o lo aparentemente muy positivo tiene su aparentemente negativo y viceversa, ¿no? Entonces, rescatar esto, poder leer tras las líneas qué puede estar sucediendo en otro nivel que la gente esta se les escapa, para mí es súper importante. Y ahí es donde está Urano también, ¿no, Robert? Dice, acá estamos en la Tierra, vamos a girar y vamos a encontrar los recursos que sí tenemos, simplemente como un planeta que se mantiene con la luz solar y con una Tierra maravillosa que le da todos los recursos. Entonces, en ese punto también el insight tiene que ser, ¿qué estuve haciendo yo con mis recursos, no? Desde lo más básico. O sea, dejo la ducha corriendo 10 minutos hasta que me meto en el agua, cuido el agua cuando lavo los platos, o sea, esos recursos, el agua es oro líquido, o sea, realmente somos conscientes de estos recursos que tenemos, y me parece que es el momento ahora para poner manos a la obra. El que no lo hizo, que lo empiece a hacer, ¿no? Robert, a ver, nuevamente, en un mapa astral donde se ve lo que pueda llegar a pasar, a mí me gusta mucho también esto de lo retrospectivo, que lo hablamos más de una vez, y lo que está pasando ahora, en esto de las dobles intenciones, puede ser que un señor llamado Putin, que tenga no poco que ver con esta puesta en escena del problema energético, alguien, Putin o quien fuere, puede salir en una carta global como un gran chivo expiatorio, que es lo que yo me permitiría opinar, que es de lo que estás jugando Putin. Sí, a ver, todos los personajes públicos forman parte de lo que es la constelación de la astrología mundana. O sea, dentro del mundo se puede decir que la humanidad es una familia, es una constelación, es un sistema energético, y por lo tanto las diferentes funciones, el corazón del mundo, el alma del mundo, la mente del mundo, lo van representando diferentes personajes o instituciones. Entonces, ahora mismo el enemigo de la humanidad es Putin, como hace unos años lo era Bin Laden, o como en otro momento fue Hitler, o como en otro momento fue quien sea. Entonces, la humanidad siempre necesita un chivo expiatorio, un enemigo que aglutine toda la sombra. Entonces, la narrativa oficial ya lo escoge. Al igual que tiene un ministerio de la verdad, que son las autoridades científicas y la comunidad de la OMS, y todos estos son como los tótems, ¿no? Como son las figuras que representan la inteligencia superior, o la NASA como si fuera la vanguardia de la ciencia, lo más avanzado y lo más inteligente. Esos son arquetipos sociales que luego, después, te obligan a colocarte a ti como individuo en otro arquetipo, que nosotros somos la parte divergente. O sea, nosotros como humanidad, los que estamos aquí, por lo menos en esta primera fila, y la mayoría de los que están escuchando, representamos Urano. O sea, somos la parte excluida, la excepción a la norma, que nos llaman negacionistas, nosotros podríamos llamarnos divergentes, pero en todo caso somos aquellos que no estamos dentro de la norma, o por lo menos discursivamente, intelectualmente y filosóficamente estamos fuera.
Entonces, si Putin representa al enemigo, la reina representaba uno de los grandes mandatarios, nosotros representamos no el pueblo, sino la parte excluida del pueblo. Nosotros no somos el pueblo, nosotros estamos fuera de él. Por eso somos una externalidad, somos un problema que tiene que existir. O sea, siempre tiene que haber una disidencia, siempre tiene que haber una parte que rompe y que no se amolda al colectivo, y eso está previsto. Al igual que también hay un poder oculto en la sombra, que es el que nosotros muchas veces denunciamos y aludimos a él, hablando de ellos, ¿no? De los que controlan, los ingenieros sociales, los ingenieros del mal. Así que un Putin tiene que existir porque se necesita un chivo expiatorio. En la propia novela de 1984, los grandes gobiernos se autojustificaban hablando de que había dos imperios que estaban en contra de ellos, y por lo tanto con esos enemigos justificaban todo el gasto militar, todo el gasto en guerra. Claro, es muy complicado justificar esa inversión militar de todos los países si no hay supuestamente el tarado de Corea del Norte que te puede mandar una bomba nuclear en cualquier momento, que no, tenemos que protegernos porque aquí hay un enemigo en Oriente Medio, hay otro en Corea del Norte, hay otro aquí. Pues son necesarios para autojustificar toda esa inversión militar. Lo mismo que como hay delincuentes, hay mafias y hay criminalidad, justificamos que el Estado tenga el monopolio de la fuerza y tenga armas para justificar todo el sistema legislativo y penal. O sea, que el sistema necesita de enemigos para autojustificar su poder y su control. Sí, esto es oferta y demanda, básicamente, en todos los niveles, ¿no es cierto? Oferta y demanda en todos los niveles. O sea, se crea la necesidad para después generar la venta. Y, Robert, yo te quería preguntar, por ejemplo, para salir un poquito de esto y quizás porque el público se renueva y hay mucha gente que, no sé, ojalá que sea mucha gente la que nos está viendo por primera vez, y porque nos aúna la astrología. Para vos, ¿qué es la astrología? La astrología sería el lenguaje madre del universo. Sería como el lenguaje uno que permite conectar directamente con la programación divina. O sea, si hay un lenguaje que permite explicarlo todo, es la astrología. Sería el código fuente de la realidad. Entonces, a partir del zodiaco, de los 12 signos, puedes llegar a explicarlo todo. Tenemos un reloj celeste que nos explica cómo funciona el universo. Desde Aries hasta Piscis tienes toda la secuencia de la evolución de cualquier ser, vivo o muerto, animado o inanimado, tangible o intangible, orgánico o inorgánico, físico o etéreo o mental o astral. Tienes un lenguaje que te lo explica absolutamente todo. Entonces, a partir de ahí tienes toda la sabiduría compendiada en 12 signos que así mismo se pueden desglosar en decanatos, en duats, como quieras llamarlo, más sus diferentes fractales, que son los planetas, las mansiones lunares, las casas, todas las estrellas. O sea, tienes todo un sistema completo para explicar el universo. Entonces, si tienes el mejor idioma posible para explicar la realidad, ¿por qué no usarlo? Exactamente, ¿por qué no usarlo? Y entonces desde esta, para mí, tal como coincido absolutamente, el código fuente, la ciencia sagrada, madre, junto con la numerología también, cuando se empiezan con las primeras estadísticas, ¿no? Incluso, pero, por ejemplo, esto empieza en Babilonia. En los mayas tenías de sus efemérides a Urano y a Neptuno, que en Occidente no lo tenían. Pero cuando hablamos de astrología hay muchos detractores, porque esto sucede con el resurgimiento de la Iglesia, y me encantó esto que dijiste de código fuente, porque realmente se puede encontrar todos los sucesos, astrología médica, biodescodificación, bueno, o sea, en todo, es impresionante, ¿no? Y mi idea es generar nuevas preguntas para la astrología, porque me resulta un poco cansino esto que siempre preguntan lo mismo, y me imagino a los planetas diciendo, ay, otra vez me preguntan lo mismo. O sea, claro, si te pregunta 2 más 2, te vas a tener que decir 4. O sea, animarnos a hacer nuevas preguntas no es fácil, porque es como uno que se siente que rompe los códigos, pero justamente estamos para eso, porque si es tan infinita, ¿sí?, en su sabiduría, y justamente con el fallecimiento de la reina, se generó toda una polémica en las redes, ¿no? Que a mí me parece, no me interesa entrar, pero sí leo, ¿no? Que es astrólogos que dicen, qué fácil, con el diario del lunes te justifican todo, ¿no? ¿Por qué no lo dicen antes? ¿Qué opinas respecto a esto? Respecto a por qué no se predijo, por ejemplo, la muerte de la Claro. reina.
Claro. Bueno, yo hice una predicción que esperaba que muriera en noviembre. Pero bueno, que de todas formas, que nos da exactamente igual. O sea, acertar una predicción de algo súper concreto, a nosotros nos da exactamente igual como investigadores. Es decir, nos interesa entender los ciclos, nos interesa entender y descifrar lo que está pasando y no adivinar un acontecimiento concreto para demostrarle a alguien que no entiende nada que lo que hacemos tiene un sentido. Es que nos da exactamente igual. Por lo menos hablo por mí y creo que la mayoría de los astrólogos que ya tienen cierto recorrido piensan exactamente igual. El objetivo no es demostrarle a un neófito, mira, qué inteligente que soy, que he adivinado algo. Nos da exactamente igual, aunque eso es lo que busca la mayoría, pero es que esto es una herramienta que te permite descifrar la creación y vas a jugar como un mono de feria a ver si ha puesto la carrera de caballos y acierto cuál es el caballo ganador. Eso es una estupidez enorme. Es perder completamente el norte y el sentido. Es una herramienta que sirve absolutamente para todo y lo vas a desperdiciar así. Antes decías, Nora, vamos a darle nuevas preguntas. Digo, bueno, para hacer nuevas preguntas tengo que repensar mi paradigma, tengo que pensar desde otro lugar. Y como la mayoría de las personas está pensando desde un paradigma científico que tampoco han entendido, pero lo poco que saben del paradigma científico es que sirve para hacer predicciones, que sirve para predecir lo que va a pasar. Y bueno, en los sistemas simples, donde trabajas con materia inanimada, hacer predicciones es razonablemente sencillo. Adivinar el comportamiento de la materia, si hierves el agua a 100 grados, pues sí, empieza a hervir y se evapora, vale, perfecto. Pero cuando estamos en sistemas complejos, en la sociología de masas o la psicología de masas, nos encontramos que es cada vez más complicado por la interacción de las diferentes variables, porque el sistema es complejo, por el libre albedrío, etcétera, etcétera. Entonces, hacer predicciones para intentar atinar el clavo y decir que listo soy es absurdo y es una pérdida de tiempo. En cambio, utilizar la astrología para comprender que todo está animado, que todo está vivo, que todo está sincronizado, que hay niveles de fractalidad constantes que nos permiten entender por analogía todo lo demás, que eso nos permite entender nuestra psicología, el sentido de nuestra vida, de nuestra existencia, que nos permite entender lo que no vemos y lo que solo simplemente intuimos o incluso comprender nuestra manera de ser y la manera de ser de los demás. O sea, es que tenemos un mapa para comprenderlo todo y lo estamos utilizando para gilipolleces. O sea, eso es terrible, ¿no? Incluso desde la astrología se puede imaginar una manera de gobernar el mundo mucho mejor, más inteligente y más justa. Y sin embargo se utiliza para intentar, desde la segunda dimensión, para ganar un poco más que el otro, para ganar más dinero. Y digo, pero ¿cómo puede ser que la utilicemos para esas tonterías? O sea, el problema es que falta una cultura auténticamente astrológica. Y hablo de entender el paradigma astrológico, no mirar la astrología desde paradigmas como el científico y encima un paradigma científico mutilado, ni siquiera un paradigma científico completo, o desde un paradigma religioso supersticioso, ni siquiera un paradigma religioso espiritual, no, desde paradigmas incompletos. Por eso se hacen preguntas estúpidas, porque el paradigma es muy limitado. Vale. Entonces, Robert, ¿sabes qué? Pero nada, Nora, quería agregar una cosita, Robert. En uno de los programas anteriores con Robert en este ciclo, uno de los otros 4, yo le había comentado a Robert, viste que hay un astrólogo español, también bien formado, que se llama Javier Reynoso, que tiene una visión del futuro muy opuesta a la tuya. Prácticamente, sí, como que otro de lo que te haría demanda por optimismo. Y vos ahí me contestaste algo muy interesante que me lo acuerdo. Me dijiste, lo que pasa que yo soy un terapeuta, vos Robert, vendría a ser, pero yo hago de vos, no sé si me explico. Sí. Yo, Robert, soy un terapeuta que uso la astrología y Javier lo que dice debe cerrar perfecto, pero para la cabeza de alguien como él, que es un astrólogo científico. Entonces, ahora me haces acordar de eso. Y vos que justamente sos astrólogo y terapeuta, ¿qué cosa más? O en todo caso, que nunca está de más repetir 1000 veces algo importante. Agregás en cuanto a eso que forma parte de tu cabeza para luego condensarlo en algo mejor, más integrado, entre astrología y terapia. Sí, de hecho, para mí lo que marca completamente la diferencia es la siguiente variable. Por mi experiencia y por lo que he visto en las experiencias ajenas, somos creadores de realidad. O sea, para mí, esa premisa lo cambia absolutamente todo. Porque si uno se coloca bajo la premisa de que es responsable de su realidad, que es creador, que es generador, entonces todo lo que sucede a nivel celeste es simplemente una energía disponible que uno puede proyectar. Cuando uno no se coloca como creador, sigue siendo un creador, pero inconsciente.
Así que todo aquello que él va recibiendo pasivamente lo proyecta de manera inconsciente y, por lo tanto, cuando uno hace un pronóstico en base negativa, se pretende situar fuera de la ecuación, que eso es lo que hace el paradigma científico. El científico está fuera y la realidad es algo objetivable que está fuera, que está ahí fuera y que es independiente del observador, con lo cual yo me convierto en un relator, en un juez, en un espectador y un descriptor. Yo no juego desde allí. Yo he comprobado que desde ahí, claro que puedes jugar, pero no es inteligente. Para mí es mucho más inteligente jugar como creador. Y si a pequeña escala puedes crear realidad, a gran escala he visto que también. Entonces, si yo soy creador, yo decido utilizar la energía de los arquetipos de una manera alquímica. Decido transmutar y digo, vale, hay una cuadratura entre Saturno y Urano, con lo cual tengo que establecer un diálogo entre los dos. No soy uno y proyecto el otro, soy los dos a la vez. Y como soy los dos, tengo que entender lo que me dice uno, lo que me dice el otro, encontrar una resultante y generar un proceso alquímico entre ambos. Que es la manera que tengo de enfocar toda la carta natal. En la carta natal aparentemente tienes contradicciones. Hay una parte de ti que es más libertaria, otra que es más posesiva, una que es más miedosa, otra que es más agresiva, otra que es más conciliadora. Digo, bien, pues, ¿cómo podemos integrarlas todas? ¿Cómo podemos hacer que lleguemos a un pacto de mínimos? Eso es lo que llamamos la dominante. La dominante energética es un pacto de mínimos entre todas las partes que configuran el ser, entre todos los actores que configuran nuestro espacio interno. Cuando uno entiende eso, empieza a proyectar la energía de una manera directa. Cuando uno no entiende esto, lo que hace es trastabillar el proceso creador. Porque yo digo una cosa cuando estoy en un momento de subidón emocional y luego mi mente al cabo de un rato, cuando se ha bajado esa energía, dice la contraria. Con lo cual mi realidad empieza a nacer torcida. Digo una cosa, voy a hacer lo que sea, voy a ir al gimnasio todos los días. Lo cual es absurdo porque no voy a ir todos los días. Eso lo digo en un momento de exaltación emocional. Obviamente digo, ya, pero es que tampoco tengo tiempo. Es más, tampoco me motiva ir tanto ir al gimnasio porque realmente el físico que tengo ya está bien y con un mantenimiento es suficiente. Bueno, con 3 días es suficiente. Entonces, mi realidad nace torcida porque digo una cosa, pienso otra y en consecuencia lo que aparece es una mezcla de las dos, entre lo que energéticamente quiero y lo que mentalmente proceso. Cuando uno empieza a conocerse a uno mismo, intenta encontrar una síntesis entre lo que siente, quiere y piensa. Entonces la realidad cada vez es más congruente. Eso significa que nosotros como creadores podemos construir un futuro mejor y utilizando las energías que hay en el mundo, las energías de la astrología mundial para nuestro beneficio. Por eso siempre digo que los malos no pueden hacer nada frente a una voluntad firme. Es que no tienen permiso para hacerlo. Tenemos que consentir desde algún lugar.